Su tiempo de crisis puede ser un tiempo de oportunidad para que crezca, madure y avance en el Señor. Y que los milagros y las maravillas del Señor se lleven a cabo en su vida a través de un tiempo de crisis. Amén. Entonces, ¿podemos el PowerPoint, por favor? ¿Qué dice ahí? La segunda venida, ¿antes o después de la tribulación? ¿Qué opina usted? ¿Antes nos vamos con el Señor o después de la tribulación? Bueno, muchos dicen que después porque les he estado diciendo que nos vamos después, pero la realidad es que el 85% de las iglesias cristianas creen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Y muchos de aquí de ustedes creen en ese proceso de que nos vamos antes de la tribulación. Pero vamos a estar viendo muchas cosas de las cuales el Señor va a estar hablando a nuestra vida. Voy a tocar, son muchas doctrinas en cuanto al arrebatamiento. Hay más de 11 doctrinas diferentes del arrebatamiento. Unas combinadas unas con otras, pero ya han creado una doctrina diferente. Yo solamente voy a tocar 4, las más importantes, a mi forma de ver, ¿ok? Pero antes de tocar eso, yo te voy a decir, ¿de dónde sale esta doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación? Ahí tenemos al jesuita Manuel Lacomza. Él escribe un libro acerca del arrebatamiento de la segunda venida de Jesucristo en 1741 y 1790. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún padre de la iglesia habló acerca del arrebatamiento. Durante 1850 años nunca se habló del arrebatamiento antes de la tribulación. Antes de la tribulación nunca se habló de un arrebatamiento antes. Durante 1850 años. Esta doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación es nueva. Tiene 210 años esa doctrina. Y fue difuminada a través de un jesuita. ¿Sí sabe qué son los jesuitas para la iglesia cristiana? Los enemigos de la iglesia de Cristo verdadera. Un jesuita es aquel que se encarga de cortarle la cabeza a aquel que no adora la Santa Iglesia Católica, según Santa. El santo no tiene nada. Entonces, ¿de dónde vienen estas doctrinas? Desgraciadamente, a través del protestantismo del 1500 para acá, las reformas protestantes, muchas iglesias tomaron el dogma protestante, mas no el dogma cristiano, que es muy diferente. Muchas iglesias cristianas se formaron a través de creyentes, pastores que nacieron en el catolicismo. Nada menos yo nací en el catolicismo y hoy soy pastor evangélico. Amén. Me ha costado mucho trabajo quitarme muchos dogmas porque yo estuve dentro del seminario católico. Muchos dogmas católicos para mí han sido muy tremendos poderlos quitar, poderlos refutar. Gracias, hace falta. Entonces, necesitamos nosotros tener un corazón muy amoroso de Dios, querer verdaderamente que el Señor nos muestre su verdad, y para eso hay que tener mucha intimidad con Dios y pedirle al Señor: Señor, revélame y quita todo aquello que me está estorbando, que me impide ver tu gloria. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos a una doctrina? Nosotros vamos a asimilar la doctrina conforme a lo que nosotros hemos aprendido, conforme a lo que nosotros nos han dicho o con lo que nosotros hemos creído desde que nacimos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si yo ya de entrada creo que nos vamos a ir antes de la tribulación, entonces voy a buscar todos los versículos bíblicos que hablen de un arrebatamiento antes de tribulación. Y entonces voy a hacer que ese dogma o hacer que esos versículos se conviertan en un dogma en mi vida, y entonces crecer en ese dogma que pienso que es lo correcto, porque así nací, porque así crecí, porque así fui formado o porque así me dijeron. Pero la realidad es que el Señor quiere que nosotros investiguemos más profundamente de todo lo que concierne en su palabra. El Señor Jesucristo habló acerca del arrebatamiento y cuándo serían los tiempos de Él. Pero sin embargo,
le creemos a una persona que no es el Señor Jesucristo y hemos hecho un dogma en base a eso, que ha sido el fundamento hoy en día de casi todas las iglesias cristianas. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A este Señor o al Señor Jesucristo? Bueno, usted sabía que la mayoría de las iglesias, la mayoría de las Biblias cristianas fueron hechas por sacerdotes católicos. ¿Sí sabe quién era Valera? Un sacerdote católico. La mayoría de las traducciones católicas, o bien la mayoría de las traducciones de la Biblia son católicas. Son católicas. Y entonces, en base a eso, más aparte la doctrina católica que hemos recibido durante tantos años, hacen que nosotros tengamos una teología muchas veces errónea. Y hoy el Señor nos dice que la ciencia ha aumentado muchísimo, muchísimo. Pero así como aumenta la ciencia, aumenta la revelación de Dios en los hijos de Dios que verdaderamente le aman. Así que usted debe de pedirle al Señor que le aumente la revelación, que le aumente el entendimiento, que le dé sabiduría divina para poder comprender la palabra adecuadamente y no estar haciendo teologías contrarias a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Amén. Hoy en día, muchos pastores cristianos estamos volcando nuestros ojos hacia Biblias traducidas en hebreo y en arameo. Eso es lo que debemos de buscar. Hoy en día el Señor me está llevando a investigar en Biblias como la Kadosh y la Peshita, totalmente hebreas, sin tapujos, sin dogmas contrarios a lo que la palabra dice, y sin irnos creyéndole a todos los que ponen ahí estudios bíblicos. Por ejemplo, esta es una plenitud. Aquí hay estudios bíblicos que hacen estos autores, pero ya van con una idea preconcebida. A lo mejor tú hoy vas a entrar a una idea preconcebida, pero el Señor tiene que hablar tu vida hoy. Amén. Así que vamos a comenzar. Le voy a adelantar, voy a hacer como unas 4 prédicas acerca del arrebatamiento, porque la verdad es muchísimo lo que se tiene que ver. Amén. Es muchísimo. No voy a acabar hoy, pero quiero ir dejando la doctrina totalmente sana y correcta que debes de tener tú en tu vida. Amén. Ahora, le voy a decir algo. He estado investigando casi 2 meses todo lo que es el arrebatamiento. Casi 2 meses. Ha habido días en que me siento a las 10 de la mañana y me paro 6, 7, 8 de la noche y no termino. Y creo hoy que todavía no he terminado, que todavía me falta mucho. Ahora, lo que he investigado es lo que yo te voy a compartir. Si estoy totalmente correcto, no lo sé. No lo sé, pero con todo mi corazón te voy a compartir lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que he investigado. Te vuelvo a repetir, que sea 100% correcto, no lo sé, pero mi corazón me dice que lo que hoy investigué y lo que hoy te voy a pasar es algo que el Señor quiere que tú también sepas, y que tú decidas en tu corazón qué es lo que vas a querer, o qué vas a buscar, o hacia dónde vas a caminar. Amén. Entonces, si ahorita en este momento hubiera un terremoto y tú supieras que iba a haber un terremoto, si te dice los vulcanólogos, si te dicen mañana a las 11 de la mañana va a temblar, mañana a las 11 de la mañana va a temblar, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Te sales de la ciudad? Esa sería una doctrina pretribulación. Tú no vas a estar dentro del terremoto, no quieres estar en el terremoto, te sales de la ciudad, entonces le llamaríamos a eso una doctrina pretribulación. El Señor está diciendo que va a haber tiempos difíciles, pero la iglesia está diciendo: yo no voy a pasar por esa tribulación, yo no voy a pasar por esos terremotos espirituales, me voy.
La segunda doctrina es: estaré a la mitad del terremoto. Me voy a quedar aquí, pero voy a estar solamente un momento, un tiempo, y me voy. Esa es la doctrina de, ¿qué dice ahí? Media tribulación. Solamente voy a estar un momento, 3 años y medio o un momento dentro del temblor. Viene la siguiente doctrina: estaré por más de la mitad del temblor. ¿Qué quiere decir? Si el temblor va a durar 5 minutos, pues a lo mejor vas a decir, no, pues yo nada más voy a estar 3 minutos y medio, un poquito más del temblor, y de ahí me voy, agarro mi bicicleta y me voy, o agarro mi auto y me voy. Y esa se llama la doctrina de la preira. Y viene otra doctrina que es la post-tribulación, donde dices, yo me quedo aquí resguardando lo que Dios me ha dado, protegiendo lo que Dios me ha dado, Dios me lo va a guardar, me lo va a proteger. Aquí me quedo porque confío en el Señor y sé que Él me va a llevar a su destino y a su propósito de vida. Así se le llama la doctrina de la post-tribulación. Ahora, ¿dónde vas a estar tú ahí? ¿Dónde vas a estar tú ahí? Conforme a lo que tú has creído, tú te vas a posicionar en cada una de ellas. He platicado con algunos de ustedes y unos me dicen que vamos a estar hasta los 3 años y medio. Ellos están en una doctrina de media tribulación. He platicado con otros y dicen, no, nosotros nos vamos. El Señor dijo que venía por nosotros y nos vamos. Ellos están en la pretribulación, que es la mayoría de las iglesias, la mayoría. Otros dicen que vamos a estar aquí hasta más de la mitad de las pruebas y de las tribulaciones, hasta que aparezca el anticristo, y entonces nos vamos. Y otros dicen, no, definitivamente nos vamos a quedar hasta el final. Hasta el final. Ahora, ¿cómo podemos ir desmenuzando cada una de estas cosas? ¿Se alcanza a leer lo que puse aquí? Donde usted crea que usted va a estar, cuando eso ocurra, hará toda la diferencia del mundo. Usted va a estar donde usted cree. ¿Ok? ¿Cuáles son los dogmas de la doctrina de pretribulación? Aquí están los dogmas, o bien lo que hemos creído o nos han enseñado durante tanto tiempo. Quiero decirte que yo pensaba diferente y yo creía que la doctrina de la pretribulación era la correcta. Yo así la creía, pero tengo unos meses o un poco menos de un año o un año en donde creo que nos vamos a quedar hasta el final. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? En esta doctrina de pretribulación es lo que cree la mayoría de las iglesias cristianas. La iglesia será arrebatada al comienzo de los 7 años de tribulación. El regreso del Mesías es inminente. El regreso del Mesías ya está aquí a la puerta. Hace unos meses les prediqué acerca de la mujer y el dragón, y les pasé en la pared todo cómo se están moviendo las constelaciones. Y en esa prédica yo les dije que el día 23 de septiembre va a ocurrir un evento donde los planetas se van a alinear conforme dice la palabra de Dios. Esa alineación ocurre cada 2000 años. Algo importante va a suceder el 23 de septiembre de este año. Planetas alineados. Lo que se cree es que es el momento de la tribulación. Para algunos teólogos es el momento del comienzo de la tribulación, y de aquí cuéntele 7 años. Van a empezar situaciones difíciles con el pueblo de Israel, y va a haber guerras y va a haber muchas cosas, según lo que pensamos algunos teólogos. ¿Ok? Dios tiene un plan separado para Israel y la iglesia. La iglesia pretribulacional piensa que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Eso vamos a encargarte a través de versículos bíblicos, que eso es una gran mentira. Israel y la iglesia somos una. Somos uno. Pero para eso lo vamos a fundamentar. Amén. Lo vamos a fundamentar. Nada va a quedar a través de palabras. Todo va a quedar sentado en la palabra de Dios. Amén. ¿Creen que Israel es separado? Es separado. Que los santos están siendo separados por Dios.
Israel se queda para vivir la tribulación y los santos de la iglesia se van al cielo. Toda tribulación lidia con el pueblo de Dios. Toda la iglesia cristiana pretribulacionista cree que solamente los pasajes que hablan acerca de tribulación están destinados solamente al pueblo de Israel. Mentira, y lo vamos a comprobar. Pretribulación, los pretribulacionistas creen en épocas dispensacionalistas. ¿Qué quiere decir esto? Doctrina también católica. Las dispensaciones, la gracia, la dispensación de la gracia, la dispensación de la ley, las dispensaciones, las que conozca, que son 7, son católicas, no cristianas. Y hemos crecido con todas estas ideas en nuestro corazón. La dispensación de la gracia, hemos crecido con eso. Y la gracia, por estar creyendo en la gracia, nos podemos quedar sin ver al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mire, discúlpeme por hacerle pedazos a teología. La verdad, discúlpeme, porque sí es bien difícil. Es bien difícil, por eso muchos pastores no predicamos de estas cosas, por los temas doctrinales tan tremendos, tan profundos y tan difíciles. Son muy controversiales. Cada doctrina tiene fundamentos bíblicos, pero sus fundamentos están fundados en lo que creen de antemano. Y necesitamos ir verdaderamente a lo profundo de las Escrituras, lo que Cristo verdaderamente está diciendo a la iglesia. Amén. Seguimos avanzando. Dicen los dispensacionalistas que Dios lidió con su pueblo de manera diferente antes y después de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios era un Dios castigador, Dios era un Dios fuerte, un Dios justo, pero cuando vino el Señor Jesucristo, ya es un Dios amor, ya es un Dios perdonador, ya es un Dios misericordioso, ya es un Dios que no nos va a castigar. Eso es lo que nos marcan las dispensaciones. No es así. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo desde el inicio hasta el fin. ¿Lo dice la palabra o no lo dice la palabra? Lo dice la palabra. Pero sin embargo, doctrinas católicas nos están desviando de la verdadera palabra de Dios. Siguiente, pretribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo. Los pretribulacionistas creen en 2 venidas, o sea, en una tercera venida. Primero, Jesucristo vino hace 2000 años. ¿Estamos de acuerdo en ello? Bien. La segunda venida dice que Jesucristo viene al cielo y se queda en el cielo y la iglesia es arrebatada y se va Jesucristo con su iglesia, duran 7 años en los cielos y entonces el Señor Jesucristo desciende. Una tercera venida, que la palabra de Dios nunca habla de una tercera venida, solamente habla de una segunda venida. Amén. ¿Sí nos queda claro? Pero este pastor no está descendiendo a la tierra, está descendiendo. Él vive en el tercer cielo, está descendiendo a la tierra, entra a la atmósfera de la tierra, está descendiendo a la tierra. Es una segunda venida. Y la palabra de Dios no habla de una tercera venida. ¿Estamos de acuerdo? No habla de una tercera venida. Entonces, tú y yo tenemos que entender que no hay 3 venidas. Amén. ¿Sí le cambié? Media tribulación. Los que creen en la media tribulación dicen, la iglesia es arrebatada al punto medio de la tribulación. ¿Qué quiere decir? A los 3 años y medio que comenzó la tribulación, dicen los que creen en esta doctrina, que a los 3 años y medio, antes que comience la gran tribulación, la iglesia de Dios es arrebatada al cielo. Volvemos entonces a pensar que hay 3 venidas. No es así. ¿Ok? Fundamento bíblico que ellos utilizan, Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ira habla acerca del juicio, de castigo. La gran tribulación está señalada como un proceso de ira.
Y entonces, los que creen en esta doctrina, fundamentan su doctrina en este versículo bíblico. En este versículo bíblico. ¿Ok? Que seremos salvos de la ira. Vamos a ver lo que es la doctrina de preira. La iglesia es arrebatada en algún momento después de que el anticristo llega al poder, cuando profana el templo y antes de que Yahweh derrame su ira sobre la humanidad. Sabemos que el anticristo hace su presencia a los 3 años y medio, y entonces él empieza a poner, él hace un pacto de paz con Israel, lo rompe, lo destruye a los 3 años y medio, y entonces él se sienta en el templo de Dios y se hace adorar, se hace semejante a Dios y quiere que le adore. Entonces Jehová tiene que derramar su ira sobre la humanidad al término de ello. ¿Cuáles fundamentos utilizan esta doctrina? Mateo 24, Lucas 3, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Son usados como evidencia de que el tiempo es hecho corto para los creyentes. Dice la palabra de Dios que el tiempo se acorta para el creyente y que no va a pasar por el proceso de ira, sino ninguno se salvaría. Ellos se acomodan estos versículos para decir que ellos se van antes de que comience la ira del Señor sobre toda la humanidad. ¿Ok? Postribulación. La postribulación. El arrebatamiento. Algunos le llaman rapto. Rapto pues ya queda descartado porque Jesucristo no está robándose a su iglesia, no la está secuestrando. Simplemente la está arrebatando para bendecirla y que no pase por procesos difíciles. ¿Ok? Entonces el arrebatamiento y la segunda venida son los mismos eventos que ocurren después de que las señales claves son reveladas en el cielo. Jesucristo revela señales claves en los cielos y Él va a descender al momento que terminen las señales que Él está estableciendo. Los creyentes irán entonces por el proceso de la tribulación. Todo creyente va a pasar por el proceso de la tribulación. ¿Cómo podemos salir victoriosos? ¿Cómo vamos a pasar esa tribulación victoriosos? Viviendo en obediencia a Cristo Jesús. Es la única manera de poder pasar la tribulación sin juicio. Y dice la palabra de Dios que pero serán salvos de la ira final de Dios durante el Armagedón. Entonces, la iglesia se queda para ser atribulada durante 7 años, pero antes de la batalla del Armagedón, antes de que todas las naciones se levanten en contra de Israel, el Señor desciende para librar a su pueblo, ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Israel. La palabra dice Israel. Viene a descender para defender a su pueblo Israel. Y sin embargo la iglesia se ha acomodado. Dios hizo pactos con Israel. Pactos con Israel. Y todos los pactos son con Israel. Israel es una iglesia amada. ¿Y qué quiero decirte con esto? Si tú no eres injertado al olivo, si tú no eres injertado a Israel, no puedes ser un israelita. Y vamos a fundamentar cómo somos israelitas. La palabra dice que nosotros ya fuimos injertados, que nosotros ya fuimos adoptados como pueblo de Israel. Así que tú y yo ya no somos iglesia, somos Israel espiritual. Amén. Y las promesas y los pactos están hechos para Israel, no para una iglesia gentil. ¿Sabe qué quiere decir gentil? Gentil quiere decir fuera de pacto. Eso quiere decir gentil, fuera de pacto. Y también quiere decir de las naciones. ¿Qué quiere decir que eres de las naciones y no eres del pueblo de Israel? Y tú y yo, al haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, comenzamos un nuevo linaje en Israel. Amén. Amén. Bueno, todo esto lo vamos a fundamentar. Amén. Nada va a quedar al aire.
Todo va a ir fundamentado. La verdad, estamos hablando cosas muy controversiales, muy difíciles de entender, porque hemos creído y crecido en una cultura totalmente diferente. Pero el Señor quiere traer revelaciones nuevas. Amén. Y usted va a tomar una decisión. Usted va a tener que tomar una decisión. Amén. ¿A quién le cree? ¿Doctrinas católicas o a la doctrina que realmente Dios quiere establecer en esta congregación? Amén. 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 Mateo 24, fundamento, Mateo 24, del 29 al 31. Amén. Ahora, lo más importante que debemos de entender todos, que es que todos estamos de acuerdo que el Mesías va a regresar. Amén. ¿En eso estamos de acuerdo todos? Amén. El Mesías va a regresar. ¿Cuándo? El día y la hora, dice la palabra de Dios, no lo sabemos. Pero la realidad es que sí la sabemos. La palabra escrita tiene misterios, y los misterios son revelados a su iglesia. Aquel que quiere buscar y escudriñar las escrituras correctamente. Amén. Todo esto lo vamos a ver. Para acá. A ver, ¿qué puse? Ok. Vamos todos a Apocalipsis 3:10. Vamos a ver qué nos dice nuestra Biblia. Apocalipsis 3:10. Yo puse ahí la Reina Valera, pero no sé cuál traigas tú, qué versión tienes. ¿Alguien me puede leer una versión diferente a la Reina Valera? ¿Alguien tiene el lenguaje actual o otra versión? A ver, en voz alta, por favor. Ok, fíjese bien cómo esta palabrita de cambia todo un versículo bíblico. Esta preposición cambia totalmente un versículo bíblico. La palabra de. La palabra de. ¿Sí lo está analizando? Fíjense bien cómo son las cosas. ¿Por qué los pretribulacionistas escogen este versículo bíblico? Porque es el que se acomoda a su doctrina. Pero a ver, ¿por qué los pretribulacionistas, por qué no escogen otros versículos bíblicos? Por ejemplo, el de Apocalipsis 3:15, que dice así la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué no lo escogen? Cada quien va a escoger la doctrina que quiere conforme se acomode a usted. Somos comodinos, somos acomodados. Pero la palabra de Dios te dice, a ver, son 7 iglesias. Las 7 iglesias están en la tribulación. Las 7 iglesias van a pasar por un proceso. ¿Por qué escoges esta? Hay otra iglesia que dice, la de Esmirna, por ejemplo, en Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Está pasando esta iglesia por tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren, nosotros estamos escogiendo algo con lo que cuadre con nuestra teología, y así no debe de ser, porque entonces estamos quebrantando lo que la palabra de Dios dice al pueblo de Dios. Usted no puede estar escogiendo lo que le conviene. Usted debe de moverse en la obediencia, escudriñar las escrituras y hacer que la palabra de Dios verdaderamente penetre en usted y lo transforme, lo haga una mejor persona.
Fíjense cómo en este versículo también dice, yo también te guardaré. ¿Sabe que la palabra guardar es bien diferente a la palabra guardar en español? Pensamos que Dios nos va a quitar de la tribulación y nos va a llevar a otros lugares. Nos va a esconder de todo lo que estamos viviendo mal, o estamos mal, o lo que va a pasar mal. La palabra de Dios, fíjense bien lo que nos dice en el Strong. Guardar viene de la palabra tereo en griego. Ahí está el número 5083, donde usted puede consultar de la palabra Strong. Y dice, guardar de pérdida o daño, que es propiamente prevenir. ¿Qué quiere decir? El Señor va a prevenir, va a guardarte, va a protegerte en un momento dado, que implica una fortaleza o líneas completas militares de aparatos. Militares, el Señor va a poner un bastión militar, un vallado sobre ti para que seas guardado en tiempo de tribulación. No está diciendo que te va a quitar de la tribulación, te va a guardar, te va a proteger. Hasta abajo dice conservar, custodiar y reservar. Va a detenerte para que no seas destruido. O sea, va a detener a tus enemigos para que no seas destruido. Entonces, fíjense bien cómo la palabra dice conservar, custodiar y reservar. Custodiar, ¿qué más? Custodiar, conservar y reservar. Ahora, veamos lo que quiere decir una preposición. Vimos en el versículo anterior de la preposición de. Fíjate cómo hacen doctrina. En base a lo que ya creen, hacen una doctrina de una preposición. Esa preposición significa ex. Pero ¿sabes también cuáles son las preposiciones en base a esto que es ex? También quiere decir a, por, de, fuera de, con, en contra de, etc. Las preposiciones, tú no puedes formar una teología de una preposición. No podemos formar teologías de una preposición. Pero desgraciadamente hemos sido engañados con una preposición. Y de una preposición hicieron una teología dogmática de pretribulación, contraria a las Escrituras. Ejemplos de preposiciones. Ahí tenemos varios ejemplos de preposiciones. Por ejemplo, Mateo 22:44 dice, la palabra, ahí lo tengo rayado, la palabra, fíjense cómo la palabra, ahí está. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, No le dijo, siéntate de mi derecha, ¿verdad? Le dijo, siéntate a mi derecha. No le dijo, siéntate de mi derecha. No puedo formar una teología en base a una preposición. Pero yo voy a acomodar mi teología a la proposición, no se vale. No debe de ser así. Entonces necesito verdaderamente acudir a los escritos antiguos y verdaderamente ver lo que el Señor está hablando. En Mateo 22 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. No les está diciendo, y habiendo convenido con los obreros de un denario, no, ¿verdad? Es en. Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:42, la palabra con. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 21:26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y si decimos de los hombres, preposiciones. Fíjense cómo una preposición puede marcar una diferencia en un texto bíblico. Y nosotros tenemos que escudriñar correctamente qué es lo que nos quiere decir. Ahora, tú y yo no podemos estar creando teologías de una preposición, y mucho menos podemos sacar la tribulación de una teología, cuando la palabra de Dios dice que todos
han pasado por pruebas y tribulaciones. La palabra de Dios dice que todos hemos pasado por pruebas. ¿Es correcto o no? ¿Ha visto al Señor sacando a alguien de la tribulación? O diciéndole, no te voy a hacer pasar por tribulación. Tenemos muchos ejemplos bíblicos que en un ratito los vamos a ver. Vamos a comparar entonces las Biblias. No sé si la alcanza a ver. Si yo cambio lo que dice la palabra en el Strong y pongo, por ejemplo, guardar, le pongo lo que dice guardar en el Strong y le pongo lo que dice del Strong acerca de la palabra ex y pongo las preposiciones que son correctas, fíjese cómo la palabra cambia. Fíjese lo que va a decir entonces: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, cuidaré, conservaré y te protegeré por a la hora de la prueba, de la tentación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y entonces, si nos vamos a las Biblias hebreas, si nos vamos a esas Biblias como es la Kadosh, fíjate lo que dice la Biblia Kadosh: porque tú sí obedeciste mi mensaje. ¿Qué dijo? Porque tú sí obedeciste mi mensaje. Te está pidiendo que tienes que obedecer el mensaje de la palabra. Dice, acerca de perseverar, porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Aquí no está diciendo que nos vamos a ir al cielo con Él antes de la tribulación. ¿O me estoy equivocando? Ahora vamos a ver otra versión hebrea. Ahora vamos a ver la Peshita. ¿Qué nos dice la Peshita? La Peshita nos dice: puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba, que está preparada para ir sobre todo lo habitado, para probar a los moradores, a los que moran sobre la tierra. ¿Está hablando de una tribulación? ¿Está hablando de un arrebatamiento antes de la tribulación? No. Sin embargo, hemos pensado y creído que nos vamos a ir al cielo antes de la tribulación, cuando las Biblias hebreas no están hablando que vamos a ser arrebatados antes. Fíjate cómo es tan tremendo una cosa tan sencilla como es una preposición. Te cambia el contexto total de un versículo bíblico. Te lo cambia totalmente. Entonces, Dios nunca dice que te va a librar de la tentación. Él dice que pondrá la tentación, que pondrá la prueba, dice que pondrá la tribulación, pero también junto con ello pondrá la salida. ¿O no se acuerdan de ese versículo bíblico? Sí, sí lo dice. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios no pondría a su pueblo. Esta doctrina, la pretribulación, dice que Dios no pondría a su pueblo en tribulación. Cuando vemos toda la Biblia, un montón de ejemplos bíblicos donde Dios está poniendo a su pueblo en tribulaciones constantes. ¿Y para qué? Para saber qué hay en el corazón del individuo. Es la manera en la que Dios sabe qué hay dentro de ti. Bueno, Él lo sabe todo, pero sin embargo quiere hacerte entender, que tú mismo veas qué tienes dentro. Ejemplos de tribulación. Ejemplos de tribulación. Noé. ¿Ustedes creen que no pasó Noé por tribulación? Sí. 120 años construyendo un arca, recibiendo burlas, recibiendo ofensas de todo un pueblo malo y perverso. ¿No sufrió tribulación al haber cerrado el arca el Señor y ver a toda su familia morir bajo las aguas? ¿No te angustiaría ver a tus seres amados morir bajo las aguas? ¿No es tribulación eso? Podemos ver también a José, sus propios hermanos vendiéndolos
Sus propios hermanos lo vendieron, lo entregaron como esclavo a los madianitas. Sufrió un sinfín de ataques. Uno de ellos, la mujer de Potifar, quería tener relaciones sexuales con él. Él no quiso. ¿Y qué hizo la mujer? Lo acusó de violación y entonces José tuvo que ir a prisión. A prisión. Años. Seguimos viendo a Job. Job estuvo en un lecho de rosas. ¿Dios le quitó la tribulación? No. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus ganados, perdió su salud. ¿Dios le quitó la tribulación? No. ¿Moisés? Vemos cómo Moisés también sufrió en el desierto. Moisés fue acusado por su mismo pueblo, los egipcios, mientras vivía ahí con ellos, de asesinato. Podemos ver a los israelitas cuando salen de Egipto. ¿Pasaron pruebas los israelitas en el desierto? Sí pasaron pruebas. Dice el Señor que Él los probó, que los hizo pasar hambre. ¿Quién los probó? Dios los hizo pasar hambre, dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Dios hizo pasar hambre al pueblo de Israel para saber qué había en su corazón. Pasaron pruebas, tribulaciones. Noemí, muere su esposo, muere su hijo, pasa por tribulaciones de pobreza, de escasez, tiene que dejar la tierra donde habita y regresarse a una tierra que ya no conoce, que es su nación Israel, pero que sin embargo tiene que vivir de la indigencia, de la caridad humana. Vemos también a quién más, a David. Mire, los salmos están llenos de tribulaciones que pasó David. ¿Alguien habló? David pasó tribulaciones tremendas. Dice que estaba encerrado en pozos de prisiones, pozos cenagosos, pozos de tinieblas. A David no quiso matar su propio hijo. ¿Dios le quitó la tribulación? No. Entonces, ¿por qué la iglesia pretribulacional quiere ser quitado o librado de toda tribulación cuando Dios prueba a su pueblo y lo hace madurar y crecer a través de tribulaciones? ¿Sí estamos entendiendo? Yeshua, Jesucristo, ¿padeció o no padeció? Él mismo le pidió al Padre: ay, Señor, que pase esta copa, no la quiero pasar. Pero después, ¿qué le dice? Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. ¿Dios quitó esa prueba a Jesucristo? No la quitó. Simplemente lo guardó, lo conservó, lo protegió. ¿Para qué? Cumplir el propósito. Y así es lo que quiere hacer Dios contigo, que tú cumplas el propósito, guardarte, conservarte, protegerte, retenerte, para que cumplas el propósito de vida que Dios tiene para ti. Amén. ¿En qué? En el tiempo de la tribulación, en la prueba de la tribulación. Amén. Entonces, podemos ver cómo en la Biblia habla acerca de tribulación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tiempos de prueba para todo aquel que es creyente. Y la palabra tribulación viene, mire, también los apóstoles, aquí puse a los apóstoles, mire. ¿Sabía que todos los apóstoles fueron asesinados, a excepción de Juan? Todos fueron asesinados de maneras bien violentas. Al apóstol Pablo, me acuerdo del apóstol Pablo, el miércoles lo predicamos a Pablo. Pablo, ¿qué tantas cosas no sufrió? ¿Cuántas tribulaciones no pasó? Naufragios, apedreamientos, golpizas, cárceles, enfermedades, hambre, persecución. Dígame si la iglesia no va a ser pasada por tribulación. ¿Amén? Entonces la palabra tribulación viene del Strong 2346, 2347. Dice, ahí está, les digo, ¿qué quiere decir tribulación? Amontonar, oprimir, ¿qué más? Tribulación, afligir, angosto.
Acuérdense de esta palabra, angosto. Tribulación quiere decir angosto. Angustiar, atribular. En el 23:47 dice estrechez, presión, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. ¿Qué podemos ver aquí? Estamos viendo, esta es una máquina para presionar y exprimir el aceite de los olivos. Eso se le llama tribulación, eso se le llama presión, eso se llama oprimir. Así el Señor está haciendo con su iglesia. Usted es un olivo. ¿Sí ha escuchado que la palabra de Dios dice que Israel es el olivo verde? Y que usted ha sido injertado al olivo. Entonces, ¿usted qué es? Un olivo. Y el olivo tiene que pasar por tribulación, por presión, para poder sacar lo mejor de sí. ¿Y saben para qué sirve el aceite? Para alumbrar. En la antigüedad utilizaban el aceite para alumbrar. Ponían ese aceite en las lámparas y entonces alumbraban. ¿Qué quiere decir con la palabra de Dios? Usted está siendo pasado por pruebas, por tribulaciones, por estrechez, por opresión, para que salga lo mejor de usted y usted entonces alumbre a todo lugar, alumbre a toda nación. Usted está siendo oprimido, tribulado, para sacar Dios lo mejor de usted y que usted se dé cuenta que Dios lo que quiere es que usted madure, que usted avance, que usted crezca. Así que cuando esté en tiempo de tribulación, ¿qué tiene que hacer? Gozarse, porque es la manera de pasar la tribulación de la manera más fácil. Más fácil. Si se entristece, si se deprime, mire, se va a picar más rápido. Y es más, puede irse tan de picada que hasta el hoyo va a dar. Así que tenga cuidado, mejor párele. ¿Sí? Entonces, vemos ahí cómo es persecución y estrechez. Esto ya lo vimos. Ando medio norteado con este aparato, ¿eh? Oh, ahí está. No. Ahí está. ¿Qué les dije que se acordaron de la palabra qué? Angosto. Angosto quiere decir contraído. Si nos vamos al Strong, vemos que es la misma palabra 23:46. Angosto es la misma palabra 23:46 para tribulación. ¿Sí se acuerdan? Vamos a ver un versículo bíblico que habla acerca. Ahí está. Angosto significa en aflicción, en angustia y en persecución. Mateo 7:14. ¿Qué dice Mateo 7:14? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si yo pongo la palabra tribulación en vez de angosto, porque significan lo mismo, fíjense cómo cambia el texto bíblico. Porque estrecha es la puerta y tribulación el camino que lleva a la vida. ¿Qué quiere decir? Que sin tribulación tú no puedes llegar a la vida en Cristo Jesús. Sin tribulación no puedes salir lo mejor de ti. No habría un reconocimiento para Cristo. Si tú no tuvieras tribulación, te volverías un hombre soberbio, arrogante, orgulloso, altanero. ¿Y qué le pasó al diablo por ser así? Fue desechado. Entonces fíjense cómo una palabra puede cambiar un texto tan tremendamente. Tan tremendamente. Volvemos a repetir el texto para que no se nos olvide. Porque estrecha es la puerta y tribulación el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué serán pocos que lo hallan? Porque no le gusta a nadie sufrir, porque a nadie le gusta ser pasado por prueba. Pero sin embargo, en las pruebas Dios saca lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Vamos agarrando la onda. Tengo que darles todo esto para que vayamos entendiendo lo que vamos a llegar al final. Si el arrebatamiento es antes o después. Entonces, tú y yo tenemos que entender que el Señor lo que quiere es procesarnos,
procesarte. Diga conmigo, Dios quiere procesarme para llevarme a la madurez. Amén. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Vemos ahí, tribulación tiene siempre un propósito. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Ya lo dijimos, la madurez. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir. No te está diciendo que te va a quitar la tentación y la tribulación. Te está diciendo que Él te va a ayudar a resistir la prueba, la tribulación, sino que también te dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, persevera bajo la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te está diciendo que tienes que soportar la tentación. Dios no la está quitando. Dios no la va a quitar. Dios te va a guardar, te va a conservar, te va a hacer que presentes resistencia. Amén. Romanos 12:12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo tengo que estar gozoso en la esperanza de que mi Señor va a venir y va a venir por mí. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando sus señales sean cumplidas, no cuando yo quiera. Gozoso en esa esperanza, sufrido en las pruebas, en las tribulaciones, pero creyendo que el Señor me va a rescatar, creyendo que el Señor me va a poner para resistir, para soportar. Me va a guardar mi corazón y mi mente para que no se duelan, no se lastimen, sino perseveren y confíen en la promesa. Amén. Y dice, constante en la oración. Tenemos que estar constantes en la oración. Juan 16:33 dice: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿Quién nos lo dijo? Jesucristo. En el mundo tendrás aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido. Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hemos de pasar por tribulaciones, hemos de pasar por todas y cada una de ellas. Dios no dice que va a remover la tribulación, sino que nos va a guardar en medio de la tribulación. Dios dice que nos va a guardar en medio de la tribulación. Mateo 5:11 es el que nos dice. Mateo 5:11, ¿qué nos dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo no escucho en la Biblia ningún versículo bíblico donde Dios te saque de una tribulación, te arrebate de la tribulación. Dios permite el proceso de prueba siempre para que tú seas mejor. Amén. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es que todos tendremos que pasar una persecución. Todos tenemos que pasar por pruebas y por tribulaciones. Todos, absolutamente todos. No va a haber ninguno que se salve de pasar una prueba o una tribulación. Amén. Ahora, si a ti nadie te está molestando, es porque tú no estás molestando al enemigo. Si tú no estás pasando por tribulaciones y pruebas, es porque tú no estás molestando al enemigo. Esa es una realidad. Esa es una realidad espiritual.
nosotros tenemos que crecer y madurar. Deuteronomio 8, 2 al 5 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dice Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Quién está diciendo eso? Dios está diciéndole a Israel: te pasé por el desierto. Hoy Dios te está pasando por un desierto, por una prueba, por una tribulación, por un problema, por una necesidad. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para afligirte. El Señor lo que quiere es que te des cuenta que hay en tu corazón. El Señor quiere sacudirte y sacar todo lo malo que hay dentro. ¿Para qué? Para que tú aprendas a guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Eso quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Amén. Y en el versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios castiga. La doctrina católica es que Dios no castiga. Y muchos han pensado que Dios no castiga. Dios sí castiga. Dios sí aflige. Amén. ¿Le está gustando? ¿Estamos entendiendo? ¿Nos está doliendo? ¿Nos está tribulando? Pues prepárese. Prepárese, porque cuando venga el tiempo de la aflicción, usted tiene que estar maduro. Por eso hoy en día usted está pasando tribulaciones, pruebas, para que usted esté maduro en el tiempo de la gran tribulación. Dios va a preparar a su pueblo durante 3 años y medio en pruebas, en tribulaciones, para que cuando venga la gran tribulación, usted no apostate de la fe, usted no vuelva atrás. Amén. Dios quiere siempre enseñarle a sus hijos a mantenerse firmes, a mantenerse constantes. Amén. Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste. ¿Quién te va a probar? Dios. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensañaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a la abundancia. El Señor te va a sacar a una abundancia en su espíritu, una abundancia en su palabra, una abundancia en sus promesas, para que tú vengas a ser heredero del reino celestial. Pero es necesaria la prueba, es necesario ser pasados por el crisol, pasados por el fuego, y que ese oro que está en el crisol, esa plata que está en el crisol, a través del fuego saque todas las impurezas y sean separadas las impurezas, sea un decantamiento, una purificación plena y total, para que salga oro puro de ti, plata puro de ti. Amén. ¿Está dispuesto a pasarlo? ¿Y cómo tenemos que pasar las tribulaciones? Con gozo, con alegría, sabiendo que la esperanza está en nuestra promesa eterna. Amén. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio? Por la casa de Dios. ¿Saben por dónde va a comenzar la tribulación? Por Israel. Israel es la casa de Dios. ¿Sabe quién es usted? El Israel espiritual. Usted va a padecer lo mismo que padece Israel. Por eso la palabra de Dios me dice: aquellos que son hijos de Dios, bendigan a Israel. Bendigan a Israel. Y pidan por la paz de Israel. Porque todos los que hemos sido injertados a Israel, nos conviene orar por Israel. Porque lo que le pasa a Israel nos va a pasar a nosotros. Los pactos y las promesas son para Israel. Nosotros somos el Israel. Amén.
hijos. Yo creo que nos vamos a aventar varias prédicas, varias prédicas. Tribulación. ¿Qué va a provocar la tribulación? Paciencia. 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 Dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de... Tú vas a ser probado en tu fe. Y esa prueba en tu fe, tarde o temprano, va a traer una paciencia. La tribulación nos va a hacer crecer. Mire, los pretribulacionistas, ¿qué dicen? Nos hace creer que ya estamos preparados, que no hay más pruebas que pasar, porque ya estamos sin manchas y sin arrugas. Es arrogancia creer que ya estamos preparados para recibir al Señor. Nos falta. Todavía no hemos sido perfeccionados. Todavía hay muchas arrugas dentro de nuestros vestidos. Todavía hay muchos pecados en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestra mente. Mire, hace rato sentí la necesidad de orar por su mente, porque veo mucha gente confundida, no sabe qué hacer o qué decisiones tomar. Están en angustia porque tienen confusión en su mente. Eso no es ser una novia preparada. Eso no es estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Amén. Dios tiene mucho que hacer todavía en nosotros. Dios tiene mucho que hacer todavía en nosotros. Así que nosotros tenemos que empezar a movernos conforme a la palabra de Dios. Así que te vuelvo a leer el Apocalipsis 3:10 para que volvamos a entender y nos llevemos esto a casa para continuar el miércoles acerca de este tema. Amén. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, cuidaré, conservaré, protegeré a la hora de la prueba, de la tentación, que ha de sobrevenir o que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entiende que la conexión entre paciencia, prueba, es la tribulación. Así que toda paciencia tiene que ser probada. Vendrán tribulaciones y pruebas a tu vida. Así que Jesucristo ya pasó por esa prueba. En el huerto del Getsemaní, Él le pidió a Dios que lo hiciera pasar esa prueba. Pero Dios no lo arrebató. Descendió Moisés y Elías y no lo arrebataron, no se lo llevaron al cielo. Lo dejaron aquí a pasar la prueba, a pasar la tribulación. Así va a pasar la iglesia del Señor. Así va a pasar el Israel espiritual y el Israel terrenal. Todos hemos de pasar por una prueba, por una tribulación, pero el Señor nos guardará en medio de la prueba. Vamos, levántate, vamos a orar. Vamos a continuar después. Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, tú has prometido a tu pueblo, tú has prometido a tu iglesia, Padre, a tu Israel espiritual, Dios, que tú nos guardarás y nos protegerás en todo momento de prueba y tribulación, Padre. Que tú nos darás juntamente con la prueba, con la tribulación, tú nos darás juntamente con ella, Señor Dios mío, la salida. Hoy yo te pido, Padre, que cada hijo tuyo, Señor, al estar siendo oprimidos, atribulados, angustiados, afligidos, Padre, darles la promesa de vida que tú tienes para ellos, mi Dios. Darles una esperanza, Señor Dios mío, una palabra que traiga esperanza a su vida, Padre, y que ellos puedan ser exprimidos y que lo mejor de ellos salga, mi Dios. Que salga lo mejor de ellos y sea desechado todo bagaje, todo aquello que estorba sea desechado, mi Dios. Todo lo que te estorba, Señor, que sea quitado y ellos puedan alumbrar en medio de esta generación perversa, mi Dios. Que ellos puedan alumbrar como el olivo verde, bueno, hermoso, Señor Dios mío. Señor, dale la luz divina que eres tú, Señor Jesús. Alumbra sus corazones, mi Dios, y dales el entendimiento que es mejor caminar hoy
en la santidad, para que cuando vengas tú como ladrón en la noche, Señor, tu iglesia no perezca, no caiga, no sea destruida, porque no estuvo preparada, Dios. Yo te pido, Padre, tráeles discernimiento a tus hijos, tráeles entendimiento a tus hijos, mi Dios, y que ellos puedan ver tu gloria, Señor Dios mío, y que puedan estar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu para tu venida gloriosa, Señor Jesús. Padre, tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga. El proceso de la tribulación es necesario para que tus hijos crezcan y maduren. Padre, yo te pido, acompáñanos, tómanos de la mano, Señor, y haznos fuertes en medio de la tentación, en medio de la prueba. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.